Buenos días, estudiantes de maestría correspondiente al ciclo 2020 de nuestra querida Escuela de Graduados UTESA. Quien les habla, Antonio Acevedo, va a tener con ustedes lo que es ecuaciones diferenciales. A pesar de que estamos viviendo ahora mismo un momento de pandemia, de crisis, ya saben ustedes qué tenemos. Nosotros le vamos a pedir a Dios Todopoderoso que todos ustedes, junto a sus allegados, a sus familiares, en estos momentos estén gozando de plena salud, para que esa salud le brinde el suficiente positivismo para crear las condiciones de que las clases que impartamos aquí tengan resultados totalmente positivos. Tenemos ahora mismo una metodología diferente, ya que todos nos vamos a enfrentar a lo que es la modalidad virtual. Y en este aspecto vamos a hacer lo posible por ver si las cosas salen bien. Mi nombre es Antonio Acevedo. Muchos de ustedes quizás me conocen porque tal vez han tenido la oportunidad de haber recibido en grado algunas asignaturas con este servidor. Pero en el dado caso de que no me hayan conocido, vamos a tener la oportunidad de irnos conociendo mejor y en la medida de lo posible, ir si es posible, tratar de corregir los errores que como humanos podemos cometer. Esta asignatura que vamos a impartir con ustedes, ecuaciones diferenciales, tiene un programa donde veremos las distintas clases de ecuaciones diferenciales y posiblemente algunas de sus aplicaciones. Ojalá el tiempo sea suficiente para que podamos tocar en su justa dimensión lo que el programa requiere. Vamos a hacer nuestro esfuerzo para que las cosas que expliquemos llegue a cada uno de ustedes. Si alguna duda queda, vamos a hacer todo lo posible para aclarársela a través de la plataforma Nube UTESA, con algunas conferencias, videos, foros u otras alternativas que podamos utilizar para salir airoso de este cuatrimestre. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas, y ojalá podamos sacarle el mejor provecho a esta asignatura, ecuaciones diferenciales. Vamos a tratar ecuaciones ordinarias, sobre todo con separación de variables, ecuaciones lineales, homogéneas, lineales no homogéneas, ecuación de Bernoulli, y ojalá podamos llegar a lo que es el uso y la aplicación de la tabla de transformada de Laplace. Si llegamos hasta ahí, sería todo un logro y un éxito rotundo. De nuevo les digo, sean bienvenidos y bienvenidas, y que le saquemos provecho a lo que es ecuaciones diferenciales. Cualquier información pueden ustedes visitar la plataforma Nube UTESA y ahí está nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, pero por si acaso quiero recordárselo: Antonio Acevedo, a sus órdenes, y el teléfono 809-736-7264.
0116, nuestra casa, y el celular 809-399-0392. A sus órdenes. Bien, por limitaciones de tiempo, quizás ustedes no verán las definiciones completas de cada uno de los temas que tratemos, pero ustedes van a utilizar la plataforma, van a ver libros de texto, se irán a aplicar al internet y cualquier otra situación imprevista, ustedes como buenos profesionales maestrando, ustedes creo que eso lo van a superar. Vamos a darle inicio formal a la primera clase que tenemos con ustedes y vamos a entrar a lo que es el concepto de ecuación diferencial y solución. De una ecuación diferencial. Hay varias ecuaciones diferenciales, pero sobre todo vamos a decirle a grandes rasgos que una ecuación diferencial es toda ecuación que contiene derivadas o diferenciales. Oigan bien, derivadas o diferenciales. Por eso se llama ecuación diferencial. Toda ecuación diferencial puede clasificarse como una ecuación ordinaria o como una ecuación en derivadas parciales. Eso lo van ustedes a ver en algún material que le enviemos por la plataforma. Ahora, ¿cuándo una ecuación diferencial es ordinaria? Una ecuación diferencial es ordinaria cuando tiene una sola variable independiente y la podemos representar de dos maneras diferentes. Por ejemplo, si tenemos dy de x, derivada de y con respecto a x, igual a 2x e a la 3x. Estamos utilizando la notación común y corriente, pero para más facilidad, esa derivada la podemos sustituir por lo que se llama nomenclatura de Leibniz, para más facilidad, que sea y' igual a 2x e a la 3x. De todos modos, como le estoy diciendo, podemos utilizar para la ecuación ordinaria cualquiera de estas nomenclaturas, pero es más fácil y común utilizar la de Leibniz, que es aquella que utiliza una coma para la primera derivada, 2 para la segunda, 3 para la tercera y así sucesivamente. Otro ejemplo, d cuadrado y dx cuadrado más 4 dy de x igual a 0. Podemos sustituirla por y' segunda más 4y' igual a 0. Y tenemos la representación de la misma ecuación ordinaria. Hemos visto lo que es una ecuación ordinaria porque tiene una sola variable independiente. Ahora bien, si la ecuación diferencial tiene más de una variable independiente, entonces esa ecuación diferencial se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. Solamente un ejemplo.
Ecuación diferencial en derivadas parciales. Ejemplo. dy dx más 2 derivada de y con respecto a t igual a 5. Observemos que la variable independiente está representada en el denominador. En este caso, en el denominador tenemos la variable x y la variable t, más de una variable. Por eso ese tipo de ecuación es una ecuación en derivadas parciales. Pero como les digo, en este curso de ecuaciones diferenciales solamente vamos a tratar las ecuaciones ordinarias, sus tipos, su clasificación y su solución. Solución de una ecuación diferencial. Solución de una ecuación diferencial. Bien. ¿A qué se llama solución de una ecuación diferencial? Es toda relación o función que no contiene derivadas, óigase bien, no contiene derivadas y que al sustituirse en la ecuación diferencial la convierten en una identidad. Eso es una solución. Por ejemplo, ¿cómo determinar si una función es solución o no de una ecuación diferencial? Para hallar o probar que una función es solución de una ecuación diferencial, es suficiente derivar tantas veces como el orden de la ecuación diferencial. Al principio no le hablamos de lo que es orden de una ecuación diferencial, pero el orden de la ecuación diferencial va a estar representada por la derivada de mayor orden de la ecuación diferencial. Si yo tengo una ecuación diferencial primera o de primera derivada, entonces es una ecuación diferencial de primer orden. Si es segunda derivada, es una ecuación diferencial de segundo orden. En consecuencia, para yo probar si una función es solución o no de una ecuación diferencial, es suficiente que derivemos esa función tantas veces como el orden de la ecuación diferencial y después hagamos la sustitución correspondiente. Si en esa sustitución hay una identidad probada, entonces decimos que esa función o esa relación es solución de la ecuación diferencial. De no ser así, esa función o esa relación no es solución de esa ecuación diferencial. Ejemplo. Determine si las funciones dadas son soluciones o no de la ecuación diferencial. EDEP, abreviando. Tenemos la ecuación diferencial. Y'2 más y igual a 0. Y vamos a probar estas dos funciones. Y igual a seno de x y b y igual a c e a la menos x. Vamos a probar
si esta función y esta función son soluciones o no de esa ecuación diferencial que tenemos aquí. Observemos que aquí tenemos una ecuación diferencial de segunda derivada. Indica que es de segundo orden. Vamos entonces a derivar cada una de estas funciones dos veces. Vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Y si se da esa identidad que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, o si ambas cosas dan cero, entonces en este caso decimos que esa función es solución de la ecuación diferencial. Tomemos la primera función, y igual a seno de x. Como tengo acá en la ecuación diferencial una segunda derivada, voy a derivar dos veces y luego voy a hacer la sustitución correspondiente. Entonces tenemos primera derivada, y'. La derivada del seno es coseno, entonces yo tendría a coseno de x. Segunda derivada, y'. Derivada del coseno es el seno negativo, entonces me da menos a seno de x. Vamos a sustituir. Vamos a sustituir la primera derivada, la segunda derivada y a y en la ecuación diferencial dada. Y si eso nos da cero, entonces decimos que esa función y igual a seno de x es solución de la ecuación diferencial. Sustituimos en la ecuación diferencial. Y tenemos segunda derivada menos a seno de x, que es la segunda derivada, más y, que es la de arriba, a seno de x, es igual a 0. Como tengo dos cantidades en valor absoluto iguales pero con signo contrario, se pueden anular. Y al anularse esta con esta, porque son iguales con signo contrario, 0 es igual a 0 y decimos que eso es verdad. Y al decir que eso es verdad, porque se ha comprobado la identidad, entonces concluimos diciendo que y igual a seno de x es solución de la ecuación diferencial. Podemos ver y analizar otro ejemplo si tenemos dudas. Tomemos, como les decíamos, la segunda función, ce a la menos x. Hallemos la primera derivada, y'. Si derivamos una exponencial negativa, entonces voy a tener esa exponencial negativa, menos ce a la menos x para la primera derivada. En la segunda derivada, menos por menos me da más y tendría ce a la menos x. Sustituimos en la ecuación diferencial y tenemos que la segunda derivada es ce a la menos x más y, pero y es ce a la menos x, es igual a 0. Estas dos son semejantes, pero tienen el mismo signo. Y como tienen el mismo signo, no se anulan. Y me queda que ce a la menos x más ce a la menos x me da 2ce a la menos x. Es igual a 0. Eso es falso. Y como es falso, concluimos diciendo que en consecuencia
no se cumple la identidad. Entonces, y igual a ce a la menos x no es solución de la ecuación diferencial. Podríamos analizar otras situaciones. Para que no queden dudas, le explicamos otro ejemplo. Veamos. Y' segunda más 5y' más 6y igual a 0. Y analicemos estas dos funciones. Y igual a C1e a la menos 2x más C2e a la 3x. Y también la función y igual a C1e a la menos 3x más C2e a la menos 2x. En ambas estamos viendo prácticamente la misma exponencial. Pero veamos, en consecuencia, que probablemente un signo hace que la respuesta sea totalmente diferente. Y precisamente por eso en esta asignatura hay que tener mucho cuidado con los signos, porque no es una álgebra simple. Un signo hace que el resultado y además el procedimiento cambie totalmente lo que esperamos que dé la respuesta. Analicemos la primera función. Y igual a C1e a la menos 2x más C2e a la 3x. Vamos a derivar dos veces también. Primera derivada. Derivamos esta función exponencial negativa. Más por menos me dan menos. 2C1e a la menos 2x más 3C2e a la 3x. Sustituimos en la ecuación diferencial y tenemos que segunda derivada menos 2C1e a la menos 2x más 3C2 a la 3x. 5 veces la primera derivada. Voy a multiplicar el 5 por estas dos cantidades que me representan la primera derivada. Más por menos me dan menos. 10C1 a la menos 2x. Y 5 por 3 me da 15. C2 a la 3x. Más 6 veces y, es decir, 6 veces la función original. 6 por C1 me da 6C1 a la menos 2x. Y 6C2 a la 3x. Reduciendo términos semejantes. 12C1 y 10 me da menos 12C1.
12C1 menos 2 menos 12C1 más 6C1 menos 2 menos 12 y más 6 me da menos 6 C1 e a la menos 2x, reduciendo términos semejantes para C1. Reuniendo los elementos que contienen a la exponencial e a la 3. 13C2 más 15 me da 18. Y 18 más 6, ¿qué me da? 24. C2 e a la 3. Eso es igual a 0. Revisemos nueva vez. Veamos. Es bueno porque cuando tenemos este tipo de operación por el problema de los signos, es bueno que revisemos. Si y es igual a C1 e a la menos 2x más C2 e a la 3x, derivando, menos por más me da menos 2C1 e a la menos 2x, 3C2 e a la 3x. Pero que faltó. ¿Qué faltó? Ustedes están viendo. ¿Qué faltó aquí? Ustedes ven que por eso constantemente hay que revisar. ¿Qué faltó aquí? Derivamos ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y cuántas veces había que derivar? 2 veces. ¿Nos equivocamos? No necesariamente. Hay que tener presente las veces que hay que derivar. Y por eso precisamente, ¿qué hacemos? Vamos a borrar lo que tenemos que borrar. Borramos. Porque en ocasiones les digo que este tipo de situaciones se presentan y muchas veces no sabemos por qué razón ocurren ese tipo de cosas. ¿Por qué ocurrió? Porque sustituimos sin haber derivado la segunda vez, ya que la ecuación original es de segundo orden. Y recuerden, hay que derivar antes de hacer las sustituciones las veces que me indique el orden de la ecuación diferencial. Y como es de segundo orden, tengo que derivar otra vez. Entonces nos vamos ahora correctamente y hallamos la segunda derivada. Quizás nos equivocamos a propósito. Es para que ustedes tengan en cuenta que no necesariamente lo que se explica es correcto. Se pueden cometer errores. Uno es humano. Por eso le hacemos la advertencia de que cuando usted termine un procedimiento, vuelva hacia atrás y revise. Porque un signo hace que la respuesta sea incorrecta o cualquier otra cosa que usted no pudo analizar en el proceso. Veamos entonces, segunda derivada, menos por menos da más. 4C1 e a la menos 2x más 9C2 e a la 3x. Ahora sí, sustituimos en la ecuación diferencial y tenemos pues segunda derivada 4C1 e a la menos 2x más 9C2 e a la 3x. 5 veces la primera. 5 por menos 2, menos 10, C1 e a la menos 2x, más 15, C2 e a la 3x. Más 6 veces la función original. 6, C1 e a la menos 2x, más 6C2 e a la 3x. Vamos a reducir términos semejantes. Tendríamos
4C1 menos 10C1 más 6C1. 4 más 6C1 e a la menos 2X me da 10 y menos 10 se elimina. Este se elimina. Y me queda 9C2 y 6C2 me da 15. Entonces esto es igual a 0. Yo tendría 9C2 más 6C2 me da 15. Y 15 me da 30. Yo tendría 30. C2 e a la 3X es igual a 0. Eso es falso. Luego, si eso sucede, y igual a C1 e a la menos 2X más C2 e a la 3X no es solución de la ecuación diferencial. Pasemos a analizar la segunda función. Pasemos a analizar la segunda función. Y igual a C1e a la menos 3X más C2e a la menos 2X. Con el mismo procedimiento anterior, al ser una ecuación de segundo orden, tenemos que derivar dos veces y hacer la sustitución correspondiente. Primera derivada, y' menos 13C1 e a la menos 3X menos 12C2 e a la menos 2X. Hallemos la segunda derivada. Segunda derivada, y' segunda. Menos por menos me da más. 9C1 e a la menos 3X. Menos por menos me da más. 4C2 e a la menos 2X. Sustituimos en la ecuación diferencial y tenemos que segunda derivada 9C1 e a la menos 3X más 4C2 e a la menos 2X. 5 veces la primera derivada. 5 por menos 3, menos 15C1 e a la menos 3X, menos 10C2 e a la menos 2X, más 6 veces y, 6 veces la función original y, 6C1e a la menos 3X más 6C2e a la menos 2X es igual a 0. Probemos. Vamos a reducir términos semejantes. 9C1 más 6C1 me da 15C1e a la menos 3X. Menos 15C1e a la menos 3X se anula. 4C2 más 6C2 me da 10C2e a la menos 2X. Menos 10C2e a la menos 2X se anula también, reduciendo términos semejantes. Y me queda que 0 es igual a 0, eso es verdad. En consecuencia, si eso es verdad, decimos que y igual a C1e a la menos 3X más C2e a la menos 2X es solución de la ecuación diferencial. Ok. Creo que con esos dos ejemplos es suficiente para probar si una función es solución o no de una ecuación diferencial. Vamos entonces a entrar ahora
Veamos ahora a lo que se llama ecuaciones diferenciales con variables separadas. Podemos decir que una ecuación de la forma m de x dx más n de y igual a 0 es una ecuación que tiene las variables separadas. ¿Por qué esta ecuación tiene las variables separadas? Porque la función m depende de la variable x y esa función m está acompañada del diferencial de x que le corresponde. La función n está acompañada o representa la función y está acompañada del diferencial de y. Entonces, cuando eso sucede, que cada función está acompañada por su diferencial correspondiente, entonces decimos que esa ecuación es una ecuación con variables separadas. En ocasiones, esas ecuaciones no tienen variables separadas, pero podemos utilizar procedimientos que nos permiten separar esas variables. Debemos recordar, para resolver esta clase de ecuaciones, algunas propiedades, algunas reglas de integración y algunas generalidades algebraicas, principalmente aquellas que se relacionan con las funciones logarítmicas. Y yo quiero recordarle precisamente tres de las principales propiedades de esos logaritmos. Recordemos, primero, el logaritmo natural de un producto x por y es equivalente a la suma de los logaritmos de sus factores. Logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Y claro está, en consecuencia, el logaritmo natural de x más logaritmo natural de y equivale al logaritmo natural de x por y. Primera propiedad. Segunda propiedad, el logaritmo natural del cociente o división de x sobre y es equivalente al logaritmo de x menos logaritmo de y. O sea, el logaritmo de un cociente equivale a la diferencia de los logaritmos de sus factores. O sea, el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Y en consecuencia, el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor podemos expresarlo como el cociente del logaritmo de x sobre y. C. El logaritmo de una potencia, en este caso x a la n, es equivalente al exponente por el logaritmo de la base. Y claro está, si yo tengo un número multiplicado por un logaritmo, me va a representar el logaritmo de una potencia. Esas tres propiedades, aparte de las fórmulas básicas de integración y otras propiedades algebraicas, nos van a permitir hallar la solución de una ecuación diferencial aplicando el método de separación de variables. Cuando las variables podamos separarlas, podemos aplicar directamente la integración y vamos a obtener como solución general la expresión f de xy igual a una constante c. ¿Qué significa? Voy a tener una función que depende de x y de y entonces en la parte derecha voy a tener una constante de integración. Analicemos dos o tres ejemplos donde apliquemos lo que se llama separación de variables. Ejemplos. Comencemos por dos ejemplos sencillos. Aplique o aplica separación de variables y hay la solución general de
las siguientes ecuaciones diferenciales. Primero, derivada de y con respecto a x igual, digamos, a 3y seno de 4x. Tenemos una ecuación diferencial con una primera derivada. ¿Qué propiedad podemos aplicar para separar variables? Como esto es una ecuación simple, en este tipo de ecuaciones simples, basta quitar el denominador o diferencial de x. Y como de x está dividiendo, para poderlo eliminar, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial por ese diferencial. Y tenemos 3y seno de 4x diferencial de x. En este caso, eliminamos el diferencial de x en el denominador con el diferencial de x del numerador y me queda que dy es igual a 3y seno de 4x de x. Ya estamos viendo entonces que las variables están separadas. ¿Por qué? dy, o el diferencial de y, lo tengo de un solo lado y el diferencial de x también. Ahora, ¿qué observan ustedes? Aquí en el diferencial de x hay un obstáculo que me impide que podamos aplicar integración. ¿Cuál es el obstáculo? Yo tengo acá a la derecha 3y seno de 4x de x. En consecuencia, me falta un puntito, algo para que se separen las variables. ¿Cuál es? Que yo tengo 3y que está acompañado al diferencial de x. Y en consecuencia, para poder eliminar ese obstáculo, dividimos entre ese obstáculo. Cuando eso sucede, siempre vamos a aplicar la propiedad de la división. Y voy a dividir entonces entre 3y ambas situaciones. ¿Y qué ocurre ahora? Esto se elimina y me queda que dy sobre 3y es igual a seno de 4x de x. Y ahora, si las variables están totalmente separadas, de x está acompañada de la función correspondiente y de y también de la función correspondiente. Entonces ahora podemos integrar. Integramos. Y al integrar voy a tener la integral de dy sobre 3y va a ser igual a la integral del seno de 4x de x más c. Cada vez que se integra, recuerden, si aplicamos el método de separación de variables, le agrego la constante de integración. Ahora, de este lado, cuando la variable está en el denominador con exponente 1, la regla que voy a aplicar es la regla del logaritmo. Y en este caso, me va a dar 1/3 logaritmo natural de 3y. La integral del seno, por la tabla, que ustedes tienen que recordarse de eso y de esas reglas, la integral del seno es el coseno negativo. Y eso me da menos 1/4 coseno de 4x más c. Recuerden ustedes que cuando se integran seno, coseno, cualquier función trigonométrica, y el ángulo numérico que acompaña a esa función es diferente de 1, cuando se integra, ese número coeficiente sale siempre invertido. Lo mismo sucede cuando la variable x o y en el denominador tiene exponente 1, si su coeficiente numérico es diferente de 1, sale invertido también, aplicando la regla del logaritmo. Entonces, eso será la solución general de la ecuación diferencial aplicando separación de variables. Analicemos por el mismo procedimiento otro ejemplo donde apliquemos algunas de las propiedades que hemos visto.
Este tipo de ecuaciones es una ecuación simple, donde basta y sobra eliminar el denominador de x aplicando ese procedimiento y luego entonces utilizando cualquiera de las leyes o propiedades de integración. Pasemos ahora a explicarle un segundo ejemplo con este método de separación de variables y donde esté presente alguna de las reglas o propiedades de los logaritmos. Veamos. Segundo ejemplo. 3x más 5 diferencial de y más 2y menos 7 diferencial de x. Si observamos, las variables no están separadas, ya que tengo al diferencial de y que está acompañando a la variable x y al diferencial de x que está acompañando a la variable y. Ambas funciones están multiplicándose. ¿Qué ocurre? Que para separar variables, entonces apliquemos la operación inversa. En este caso, la operación inversa del producto es la división o el cociente. En consecuencia, para separar variables es suficiente aplicar la división. Entonces dividimos entre 3x más 5. Y allá dividimos entre 2y menos 7 igual a 0. Pero ¿qué ocurre? Si dejamos eso así, estamos cometiendo un pequeño error. Porque entonces ambas funciones se eliminarían. Y no tendría sentido el que yo escribiera esta función. Tenemos que aplicarle a cada función y a cada término la misma propiedad. ¿Y cuál es esa propiedad? Es lo que se llama teorema fundamental de álgebra, que significa que si yo divido un término de una expresión o de una ecuación por una cantidad, debo hacerlo con todos los términos. En consecuencia, como aquí yo dividí entre 3x más 5, también lo hago en el segundo, 3x más 5. Y en este segundo, como dividimos entre 2y menos 7, también lo hago para el primero. Y aplicando esa propiedad, ¿qué va a ocurrir? Se elimina 3x más 5 en el numerador, 3x más 5 en el denominador. Y aquí sucede lo mismo. Y cuando eso sucede, cuando analizamos esa situación, ¿qué notamos? ¿Qué notamos? Notamos pues que nos queda dy sobre 2y menos 7 más dx sobre 3x más 5 igual a 0. Y observemos algo interesante. Aquí el diferencial de y está junto a la función y. Y el diferencial de x está junto a la función x, aunque sea dividiéndose. Pero lo que se busca es que estén juntas. Ya en este sentido podemos aplicar la integración. Entonces integramos, porque las variables ya están totalmente separadas. Y al integrar voy a tener entonces integral de dy sobre 2y menos 7 más la integral de dx sobre 3x más 5 igual a ¿qué? A 0. Recuerden ustedes, si la variable en el denominador tiene exponente 1 y no hay variable en el numerador, tenemos la regla del logaritmo. Si el coeficiente numérico que acompaña a la variable en el denominador es diferente de 1, al integrar, recuerden ustedes, escribirlo como una fracción. Y tenemos pues 1 medio logaritmo natural de 2y menos 7
más 1/3 logaritmo natural de 3x más 5. Observen algo interesante. Cuando los términos a la izquierda de la solución contienen logaritmo, podemos sustituir la variable la constante c, por otro logaritmo. En este caso decimos que eso es equivalente al logaritmo natural de c. Porque el logaritmo natural de una constante es otra constante. Eso es para poder aplicar las reglas que nos presentan los logaritmos. Quitando denominadores para convertir la ecuación en entera. Mínimo común denominador es entre 2 y 3, el 6. 6 entre 2 a 3. Por 1 me da 3. Logaritmo natural de 2y menos 7. 6 entre 3 a 2. Logaritmo natural de 3x más 5. Igual al logaritmo natural de c. No hay que multiplicar la expresión de la derecha por 6, porque como quiera me va a quedar una constante. En consecuencia, aquí tenemos en el resultado de la solución una suma de logaritmos. Y la suma de logaritmos se convierte en el logaritmo de un producto. Y en consecuencia aplicamos esa regla. Luego, ¿qué va a ocurrir? Rozando de este lado. Esto equivale acá. Logaritmo natural de 2y menos 7. Si recordamos el logaritmo de un exponente o de una potencia, cuando un número está delante de un logaritmo, es el logaritmo de una potencia. Ese 3 lo colocamos aquí. Y como tenemos una suma, estamos aplicando la regla del producto. Y aquí colocamos 3x más 5 elevado al coeficiente que tenía el logaritmo, que es el exponente. Y eso equivale al logaritmo natural de c. Por el teorema fundamental de álgebra, podemos eliminar el logaritmo natural a la derecha y el logaritmo natural a la izquierda. Y nos queda como solución 2y menos 7 elevado al cubo, que multiplica a 3x más 5 elevado al cuadrado igual a c. Y esta sería solución no general. Podríamos solución implícita, porque la variable y no está despejada. Solución implícita de la ecuación diferencial. Y le llamamos implícita porque en esta solución, repito, la variable y no está totalmente despejada. Y eso sucede en este tipo de situaciones. Aquí vimos, entonces aplicamos la regla del logaritmo correspondiente al producto, porque observen bien aquí arriba, la ecuación diferencial tiene un signo positivo por separación de variables. Vamos a terminar explicándole una donde podría aplicarse la regla del logaritmo que se refiere al cociente. Sería el ejemplo número 3. Y con ese ejemplo, si Dios quiere, terminaríamos felizmente con esta parte. Ejemplo número 3. 2y menos 3 diferencial de x menos 5x más 4 diferencial de y igual a 0. Observemos que el diferencial de x está acompañando a la variable y de este lado el diferencial de y está acompañando a la variable x. No están separados. Aplicando el procedimiento fundamental de álgebra,
hacemos lo siguiente. 2y menos 3, diferencial de y. Como ambas funciones están multiplicando a cada una de ellas, en este caso aplicamos la operación inversa y repetimos ambas funciones en el denominador, igual que el caso anterior. Rápidamente. Menos 5x más 4 diferencial de y sobre 5x más 4 por 2y menos 3 igual a 0. Y en este sentido nos vamos a dar cuenta inmediatamente que las variables se pueden separar. ¿Qué hacemos ahora? Eliminamos 2y en el numerador, 2y menos 3 con 2y menos 3, eliminamos 5x más 4 con 5x más 4. ¿Qué nos queda? Dx sobre 5x más 4 menos dy sobre 2y menos 3 igual a 0. Inmediatamente nos estamos dando cuenta que las variables están totalmente separadas. Dx queda junto a la variable x y dy queda junto a la variable y. En este aspecto inmediatamente aplicamos integración. Integramos dx sobre 5x más 4 menos dy sobre 2y menos 3 igual a c. Estamos viendo entonces que en cada denominador la variable correspondiente tiene exponente 1. Eso nos da un logaritmo. Y como el coeficiente en cada situación es diferente de 1, pues escribimos 1/5 logaritmo natural de 5x más 4 menos 1/2 logaritmo natural de 2y menos 3. Como a la izquierda de la solución tengo logaritmo en todos sus términos, la constante c la sustituimos por un logaritmo, porque el logaritmo de una constante es una constante. Busquemos un mínimo común denominador y el mínimo común denominador es el 10. Vamos a convertir esa ecuación o ese resultado en una función completa. Entera. 10 entre 5 a 2 por 1 a 2. Logaritmo natural de 5x más 4. 10 entre 2 a 5. Logaritmo natural de 2y menos 3. Igual al logaritmo natural de c. Si aplicamos y revisamos las propiedades logarítmicas, aquí tenemos una diferencia. Y la diferencia nos lleva a la regla logarítmica del cociente. Un número delante significa que voy a aplicarle la regla del exponente. Entonces yo tengo logaritmo de 5x más 4 elevado a la 2 dividido entre 2y menos 3 elevado a la 5 igual al logaritmo natural de c. Por el principio fundamental de álgebra o el teorema fundamental de álgebra, el logaritmo natural a la derecha la elimino o el logaritmo natural a la izquierda. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda entonces como solución general? Implícita, porque la variable y no está despejada. Como solución implícita nos queda 5x más 4 elevado al cuadrado sobre 2y menos 3 elevado a la 5 es igual a c. Esa sería una solución implícita. Solución implícita. Porque la variable y no está despejada. Ahora bien, recuerden, cuando hay una función o un elemento que queda en el denominador, podemos esa solución expresarla de la siguiente manera.
5x más 4 elevado al cuadrado igual a c multiplicada por la expresión que está en el denominador. Y el resultado es idéntico. Repito, cuando queda una expresión en forma de fracción, yo puedo dejar el numerador igual y multiplicar la constante por la expresión o el término que queda en el denominador. Y son dos situaciones equivalentes. De tal manera que la expresión de arriba y la de abajo me representan la misma solución. Con esta parte le hemos explicado lo que es la solución de una ecuación diferencial donde aplicamos separación de variables. Hay múltiples y variadas situaciones y ecuaciones de este tipo. Quizá le hemos explicado las más simples, pero lo más importante es que ustedes sepan aplicar correctamente las propiedades, las leyes y sobre todo saber utilizar lo que son las reglas básicas de integración. Nuestra clase ha terminado, pero vamos a dejarle un ejercicio relacionado con separación de variables para que les sirva de práctica. Aplica separación de variables y halle la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales. A de y de x igual a 4x por e a la menos 2y. B de y de x igual a 2x coseno de 3y. C 5x más 4 de y menos 3x más 2 de x igual a 0. D 3y menos 2 diferencial de x más aquí, vamos a ponerle aquí, se quitó esto, 3y menos 2 de x más 7x más 4 diferencial de y igual a 0. E 5y más 8 diferencial de x menos 4y menos 3, 5y diferencial de x, 4x menos 3 diferencial de y igual a 0. Y la última, f 3x por y más 2 diferencial de y más 2y por x menos 3 diferencial de x igual a 0.
En esta última ecuación quiero que revisen bien, porque para ustedes poder aplicar correctamente separación de variables, tienen que dividir entre el término o el elemento que hace imposible que se pueda aplicar la integración. Por ejemplo, veamos aquí. Yo tengo 3x por y más 2 de y. Y más 2 no es obstáculo para poder integrar con respecto a y. ¿Cuál es el obstáculo? 3x. Allá yo tengo x menos 3 de x y tengo 2y fuera. X menos 3 no es obstáculo para integrar con respecto a x. ¿Cuál es el obstáculo? 2y. Ahora bien, como 3 y 2 son constantes, que se multiplica o se divide entre ellas, no importa. El obstáculo entonces para poder aplicar la regla por separación de variables serían x y y. Y con eso entonces, ustedes dividiendo y multiplicando al mismo tiempo por x y, resuelvan el problema de separación de variables. Fue un placer y nos vemos la próxima.